Y hoy les voy a presentar una clase que se llama, a ver, ¿dónde está? Aquí. Antes se denominaba flora normal, pero con las nuevas nomenclaturas, nuevos descubrimientos, ya ese término está en desuso y se llama microbiota, porque flora tiene que ver con las matas, flores, las cosas verdes, estas, no tiene nada que ver con microorganismos. Entonces se denomina microbiota comensal o patógena. Vamos a ver los organismos que de manera comensal pueden estar. Comensal significa que habitan con nosotros en una relación donde no nos hacen daño. Es más, puede ser hasta beneficiosa porque recibimos muchos beneficios de que ellos estén con nosotros, sobre todo en lo que tiene que ver con las defensas contra otros organismos. Así que todos los microorganismos que nos están tapizando, porque ellos están en todo nuestro cuerpo, aunque no lo veamos, eso se denomina microbiota. Miren esta foto. Esta foto me llama mucho la atención porque ahí está el tiburón en la ola, va el surfista, y ahí pareciera que no le fuera a hacer daño porque él está pasando, ¿verdad? El tiburón está pasando en la ola, tranquilo nadando, y no pasa nada. Asimismo pasa pero es potencialmente, puede ser, no, él no es potencialmente, él sí es un depredador y si nos encontramos con ellos, lo más probable es que nos haga algún daño. Pero la microbiota se presenta así, de esa forma, en donde si nosotros tenemos todas nuestras defensas bien, nuestra alimentación, no tenemos ninguna infección, tenemos nuestros hábitos de aseo bien, guardamos todo esto bien, normalmente esa microbiota permanece normal, pero cuando cambia alguna de esas situaciones, la microbiota comensal puede volverse patógena. ¿Qué quiere decir patógeno? Que nos puede causar alguna infección. Así que no sé si bien se aplica la imagen, pero sí lo que sí da es miedo esta imagen. Así que la microbiota es el conjunto de gérmenes que conviven con el huésped. No, estamos hablando ahorita en sentido humano, pues porque su carrera tiene que ver totalmente con la medicina para las personas, ¿verdad? Pero también esto está en los animales, inclusive hay insectos que también tienen microbiota, cada organismo debe tener su microbiota, y ellos conviven con el huésped en un estado normal, no le causan enfermedad. Entonces, la composición es característica para cada especie y la especie humana tiene sus gérmenes que los van a constituir en las diferentes partes de nuestro cuerpo, tanto en número como en distribución. Siempre todas las personas normales, pues que nos consideramos que no tenemos ninguna infección o alguna manifestación clínica, debemos tener en cada lugar, que vamos a ver más adelante, un número determinado de bacterias y la distribución de esas bacterias dentro del huésped. Estos factores van ¿cómo se llama? A modificar la presencia de esa microbiota normal. ¿Cuáles son? La edad, la microbiota que tiene un recién nacido, un bebé de 1 año, un adulto, un anciano, no es la misma porque la edad modifica entonces la presencia. La alimentación, también el clima que nos rodea, el pH de nuestra piel o de algunas partes de nuestro cuerpo, por supuesto las hormonas que también pueden hacer que se modifique la presencia de la microbiota. Estos microorganismos, sí, algunos que nos tapizan nuestras áreas en donde damos contacto con el ambiente, como es la piel, hay unos que son comensales, ya les dije que no nos pueden causar daño. Hay unos que se llaman oportunistas. Los oportunistas son microorganismos
que de una forma u otra llegan a nosotros, puede ser nosotros tocando una perilla de la puerta, de alguna puerta que no sea nuestra casa, tocando un manubrio de unas escaleras o lugares extraños a donde vayamos. Esos microorganismos, si están ahí, pueden entonces llegar a nuestra piel y volverse oportunistas. El oportunista es el que busca a sí mismo la oportunidad para causar enfermedad. Y hay organismos que se llaman patógenos, que son netamente causantes de enfermedades. Por ejemplo, ¿qué les digo? Una bacteria que se llama Neisseria meningitidis, es una bacteria que causa meningitis, o sea, inflamación en el cerebro. Ella es patógena, no es oportunista ni comensal, donde en el momento que nosotros nos infectemos con esa bacteria, nos va a causar enfermedad. Así como ahorita el coronavirus es totalmente patógeno. Donde nos llegue nos causa enfermedad, pero también depende de otras muchas circunstancias. Entonces, el cuerpo humano es una gran superficie por las mucosas, el epitelio que presenta, y tenemos muchas zonas de contacto con el medio ambiente. Y entonces, este es el origen de la microbiota que coloniza al hombre, es precisamente esa interacción que tiene con el medio ambiente. ¿Qué significa colonización? Es un microorganismo que se encuentra en alguna parte de la persona, del ser humano, durante un periodo. Esa colonización puede ser transitoria, o sea que puede dejar de colonizar en algún momento por algunas circunstancias, o pueden ser de forma permanente y nos alteran las funciones normales del organismo. Entonces, ¿para qué nosotros nos sirve esa flora comensal? Perdón, esa microbiota comensal. Las diapositivas dicen flora, no las he cambiado. Esa microbiota comensal normal nos sirve para el metabolismo de algunos productos alimentarios. Por ejemplo, chicos, cuando ustedes consumen alimentos, ellos pasan entonces del intestino delgado, pasan al intestino grueso. En el intestino grueso se da algunas... en el delgado se da parte de la digestión y muchos de esos organismos metabolizan entonces ciertos productos para que nosotros tengamos ciertos nutrientes que deben pasar directamente a las células intestinales. Si nosotros no tuviéramos esos microorganismos en el intestino delgado, no habría aporte de la vitamina K. La vitamina K es esencial para los factores de coagulación. Esos que si nosotros nos cortamos, nos pudiéramos desangrar si no tenemos esos factores de coagulación. Y muchos de ellos son dependientes de la vitamina K, que se sintetiza precisamente o se absorbe en los enterocitos del intestino delgado. Así que sí los necesitamos de a fuerza para poder tener nuestras actividades regulares normales. Proporciona factores esenciales de crecimiento, protegen por algunas infecciones provocadas por otros microorganismos de alta virulencia. Al estar ellos tapizando, por ejemplo, nuestra piel, hacen que los otros microorganismos que pueden ser patógenos se repelen. Así que ellos no llegan a nuestra piel o a alguna otra zona y nos ayuda entonces a proteger. Y estimula la respuesta inmunitaria, ¿por qué? Porque al estar en contacto con ellos, nuestro sistema inmunológico genera anticuerpos que nos causan entonces defensas contra microorganismos patógenos. Entonces, vamos a ver algunas de las ubicaciones que vamos a ver en las diapositivas. Por ejemplo, en la piel vamos a tener áreas donde van a estar ellos más predominantes que en otras. Por ejemplo, áreas húmedas donde está la región inguinal, las axilas, el espacio interdigital de los pies. En esa zona ya ustedes saben que les gusta estar más a los microorganismos. En el tracto respiratorio vamos a tener en las fosas nasales y en la faringe también. En el intestino digestivo principalmente van a estar en la boca y en el intestino grueso. En el tracto genitourinario vamos a tenerlo en el tercio anterior de la uretra y en la vagina. Entonces, para lo que son las damas.
Hay sitios estériles, chicos, que no deberían tener microorganismos. Si llegan microorganismos a estos sitios o fluidos estériles, significa que la persona está cursando una gran enfermedad, porque ellos generalmente no van a llegar ahí de forma normal. Estas son, por ejemplo, la pleura, que es el recubrimiento, una membrana que recubre los pulmones, y dentro de la pleura hay un líquido que se llama líquido pleural. No debe tener microorganismos. Si tiene, entonces la persona está pasando por un gran proceso infeccioso respiratorio, una neumonía, etc. Las meninges, esto es el líquido cerebroespinal que está en la columna vertebral, no debe tener por ningún motivo bacterias. Por supuesto que el pericardio, lo que tiene que ver con el corazón, el peritoneo, que es la membrana que cubre los intestinos y los órganos internos. En el pericardio tenemos el líquido pericárdico, peritoneo, líquido peritoneal. En el útero no debe por ningún motivo tener bacterias ni nada de esta microbiota. Los bebés que antes de nacer están en el útero, normalmente de sus madres, ellos están estériles totalmente. Sistema circulatorio quiere decir la sangre. La sangre por ningún motivo debe tener bacterias. Cuando tiene bacterias es porque llegaron allí a través de otra infección en alguna parte de nuestro organismo, como por ejemplo una infección urinaria, llegaron a la sangre, o una infección en las meninges o en los pulmones y llegó a la sangre. Entonces esto es muy peligroso. Todas estas infecciones en sitios estériles son sumamente peligrosas. ¿Cuáles sitios están colonizados? Hay unos que están más altamente colonizados que otros. Eso depende del contacto que se tiene entonces más con el medio ambiente. Por ejemplo, la piel y la mucosa es normal que esté colonizada, el intestino delgado, el grueso, por supuesto, vagina, tracto urinario inferior, el que tiene más contacto entonces con la parte de afuera, externa de la persona. El estómago no debe tener bacterias porque es un sitio, un lugar que tiene una alta, el pH del estómago es aproximadamente entre 1 a 2. Entonces es tan ácido que no deja que ninguna bacteria llegue. Sin embargo, sí hay bacterias patógenas que logran sobrevivir y han escuchado del Helicobacter pylori, que me imagino que se han escuchado algunos de ustedes. Es una bacteria que si no se trata a tiempo puede llegar hasta carcinoma. Así que esas bacterias sí logran llegar a ese sitio que no debería tener ninguna bacteria. Para algo tenemos el jugo gástrico. Entonces, la enfermedad cuando se produce, cuando hay un proceso patológico y la relación entre el microorganismo y el ser humano se va entonces a ver involucrada y va a provocar daños entonces en el huésped. Esto ya se los dije, los patógenos estrictos. Vamos a ver aquí entonces en esta diapositiva parte de las cantidades que debe tener una persona normalmente de microbiota normal. Miren, por ejemplo, aquí estábamos hablando de la piel. Solamente esta diapositiva es de la piel. Aquí está. Voy a bajarla bien. Aquí. Aquí solamente estamos hablando de la piel. En la piel, lo que es el cuero cabelludo, vamos a tener de 10, vamos a tener aproximadamente 6 millones de bacterias. En lo que es el cuero cabelludo, vamos a tener menos de 1000 bacterias en el área de los ojos, 10 a la menos 1, a la menos 3, vamos a tener poca cantidad de bacterias. El detalle de la piel es que va a estar tapizado por cocos gram positivos en grupos. ¿Cuáles son esos? Son los denominados, por ejemplo, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Micrococcus. Esos cocos son gram positivos, van a estar en grupos y ellos van a estar prácticamente tapizando toda la zona de la piel. En la boca vamos a tener, dentro de nuestra cavidad oral, vamos a tener 10 a la 9 bacterias, chicos. ¿Eso les parece bastante? Pues sí, es bastante. Si nos vamos al intestino
grueso, ¿verdad? Ya ustedes saben anatómicamente dónde está. Miren que la boca y el intestino grueso tienen la misma cantidad de bacterias, 10 a la 9 bacterias. El intestino grueso tiene un poco más, de 10 a la 9 a las 10 a la 11. Pero tenemos tanto en la boca como en el intestino grueso una gran cantidad de bacterias. Veamos entonces en el lado del estómago, 10 a la 3, las que logran sobrevivir. La piel, lo que es los pectorales, 10 a la 2. No están tanto en contacto porque siempre la mayoría de las veces uno está vestido, ¿verdad? Está con ropa. En el intestino delgado, 10 a las 7, 10 a las 5, etc. Entonces ven que, por supuesto, aquí estoy hablando de cantidad de bacterias, no estoy hablando de contenido de las bacterias, porque aunque la boca y el intestino grueso, tengan casi la misma cantidad de bacterias, sí va a diferir el tipo de bacteria que está presente en cada una de esas cavidades. ¿Qué más vamos a ver, chicos? Ya les había dicho que para el lado de la piel vamos a tener muchos estafilococos. En el lado de lo que es la mucosa oral y lo que es la tráquea, vamos a tener muchos estreptococos. La mucosa bucal está muy poblada de estreptococos. Tenemos uno que se llama Streptococcus salivarius, Streptococcus sanguis, Streptococcus... hay uno que produce las caries, que ahorita se me escapa cuál es. Entonces, ellos están tapizando normalmente la boca y lo que es la tráquea, por supuesto, porque está en contacto. En el intestino grueso tenemos también unas bacterias que se llaman lactobacillus, que son bacterias normales que deben estar presentes allí. Tenemos también muchos organismos gram negativos, sobre todo bacilos. La microbiota del intestino grueso es muy combinada, o sea, está llena de diferentes tipos de bacterias y es bueno que esté allí. Ustedes saben que el contenido de las heces fecales de una persona en su casi 70% son bacterias. Y eso está bien porque ellas lo que hacen es que muchas son probióticas y ellas regulan entonces el tránsito intestinal de los desechos, recogen algunas fibras, etcétera, y entonces esto ayuda a que nosotros tengamos una buena digestión y eliminación entonces de los desechos. En la parte de la uretra tenemos estafilococos porque eso es lo que está afuera, la piel que está afuera prácticamente. En la vagina los lactobacilos y algunos estreptococos. Los bebecitos les había dicho que ellos son estériles en el útero de su madre. Una vez que el bebé nace, comienza entonces la colonización bacteriana, comienza entonces al bebé a tapizarse de esas bacterias que van a estar en su casa, que tiene su madre y que la mayoría van a ser una microbiota comensal que no le va a causar daño. En la boca, chicos, les había dicho entonces que tenemos muchos estreptococos. Tenemos también diferencias regionales. En la misma cavidad de la boca puede estar dividida en diferentes lugares si uno estudiara cada uno de esos lugares. Los dientes, la lengua, el surco periodontal, todos esos lugares que existen en la boca, cada uno tiene, como por así decirlo, por regiones, tiene sus bacterias predominantes en cada uno de esos sitios, pues, que se puede dividir la boca. A ver, esto ya les había dicho también. En lo que es la piel, les había dicho que también los ácidos grasos, la lisocima, el pH ácido, eso hace que sea un mecanismo entonces de defensa. ¿Para qué? Para que otra otra microbiota que no sea la residente o la comensal se instale. Así que nos ayuda mucho lo que es el material graso, el sudor, las lisosimas de la piel para que no se instalen una microbiota oportunista o patógena. Aquí tenemos entonces los cocos gram positivos en cadena que están prácticamente en la boca y en las vías respiratorias superiores. En las vías respiratorias inferiores, como son
los pulmones o la pleura que les había dicho no debe tener bacterias. Los bronquios, bronquiolos y los alveolos son estériles. Ellos no deberían tener bacterias. Si las tienen, están pasando entonces por una infección. A ver, ¿qué más para aquí? Ajá, en las axilas, estafilococos. En la frente tenemos un estafilococo que se llama estafilococo capitis. No, con esto le estoy diciendo que todo el mundo lo tiene. No, hay personas que tienen, lo pueden tener, otros no, que puede producir la caspa. Ese está por allí. Para ver, hay un agente que se llama Propionobacterium acnes, que es un agente causal del acné. No estoy diciendo que todos los acnés que ocurran pueden ser causados por él, pero sí es un organismo que puede causar entonces el acné, porque habita en las glándulas sebáceas de la piel, entonces hay que dar tratamiento para eso. En la conjuntiva, nosotros normalmente en el interior del ojo no deberíamos tener microorganismos, pero si tenemos alrededor de los ojos, tenemos varias partes, nuestros ojos están compuestos de varias partes y cada una de ellas puede ser infectado por microorganismos diferentes. Pero ¿cuáles son los microorganismos que más nos pueden causar daño en los ojos? Puede ser la misma flora comensal que llega a ponerse oportunista. Estoy hablándoles de cocos grampositivos en grupo llamados estafilococos. Todos hemos sufrido de orzuelos. Los orzuelos son como unas bolitas que se hacen en los párpados y que la gente le dice, quíñale el ojo a un gallote y se te quita el orzuelo. O uno se calienta el dedo y se coloca entonces el dedo caliente y dice que se desinflama el orzuelo. Eso es simplemente que un estafilococo llegó, puede ser al conducto lacrimal o puede ser en alguna manera, pudo haber llegado, no estoy hablando de un estafilococo, de muchos estafilococos, y causan una infección a nivel de los párpados. Entonces, eso se elimina con antibióticos. Hay unos que no se ponen nada y se quitan. Hay personas que se calientan el dedo porque tiene una base científica y significa que el calor puede ejercer algún tipo de efecto para matar las bacterias. Entonces, por eso se dice que se hace eso. Así que las infecciones que nos dan en los ojos principalmente son por nuestra propia bacterias que se encuentran en nuestra piel y que nosotros algo hicimos, nos frotamos los ojos, algo hicimos, bajaron nuestras defensas y ellas lograron volverse oportunistas. Les había dicho entonces que el pH del estómago es bastante ácido y todos los microorganismos que llegan a través de los alimentos, porque ustedes saben que nosotros los alimentos no son 100% estériles, ellos tienen un contenido de bacterias que debe ser apto para el consumo humano y ellos logran llegar entonces a nuestro estómago, pero la mayoría de ellos van a morir porque no van a poder resistir el jugo gástrico. Solo unos cuantos logran pasar. Entre esos están, por ejemplo, les había dicho el Helicobacter pylori, la salmonella, la shigella. Ese tipo de microorganismos son altamente patógenos, logran sobrevivir. Incluso hay unos que logran introducirse en el cuerpo a través de formas resistentes como por ejemplo las esporas y ellos llegan a nuestro cuerpo y nos causan entonces daño. Sobre todo si pasan la barrera del jugo gástrico. En el intestino delgado tenemos muchas bacterias, como les había dicho, que nos ayudan en el metabolismo de los alimentos. Todavía en la parte del duodeno hay cierto pH del jugo gástrico, así que se limita el crecimiento de muchos gérmenes. También el movimiento continuo de los intestinos que se llama peristaltismo, ese movimiento intestinal hace entonces que se logre la excreción de una gran cantidad de bacterias, así que el mismo organismo va eliminándolas junto con las heces. La bilis, que también se excreta a través de los intestinos, tiene propiedades antimicrobianas, inhiben también el crecimiento de muchos gérmenes. Y otras sustancias como la lisozima o la inmunoglobulina A también contribuyen entonces a prevenir el gran aumento de la reproducción de las bacterias en los intestinos.
A ver, ¿qué más? Cuando esas bacterias aumentan, significa que nuestro cuerpo está haciendo algo que cause ese aumento. Por ejemplo, se ha disminuido el movimiento intestinal por acción mecánica o por enfermedades. Cuando se aumenta el pH, ya el pH entonces puede estar más alto y las bacterias pueden resistir. Y cuando se disminuye el contenido del agua. Por eso es importante que nosotros tomemos bastante agua también. Se le recomienda la ingesta de agua abundante para que se logren entonces las heces ser eliminadas de una forma más abundante y se disminuye entonces el crecimiento de las bacterias. Bueno, aquí hay una gran cantidad de bacterias que por supuesto en el parcial no es que se las vaya a preguntar. Ya ustedes vieron cómo yo pregunté el parcial. Pero estas son algunos de los nombres más comunes. Por ejemplo, estas sí las han escuchado, que la Escherichia coli, la Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Citrobacter. Esas bacterias normalmente ellas están en el intestino grueso, así que van a causarnos bien. El detalle de estas bacterias es cuando una sola predomina sobre todas las demás. Si ocurre eso es porque se ha vuelto patógena y ha disminuido la reproducción de las demás bacterias y pueden causar entonces enfermedad o porque la persona está pasando por una gastroenteritis viral o una gastroenteritis que tenga que ver con hongos. Eso lo que hace es barrer la flora normal que hay en los intestinos y hace que predominen ciertas bacterias que se vuelven patógenas. Para ver. Chicos, miren. Cuando el recién nacido está siendo alimentado. Nada más vamos a ver aquí por lo que tiene que ver con la alimentación de un recién nacido. Le cambia completamente la microbiota del recién nacido a nivel intestinal. Si está siendo alimentado con leche materna, su flora va a estar cargada de streptococos y lactobacillus. Ambos le ayudan a la persona en el metabolismo normal y en la excreción normal entonces de los productos de desecho. Cuando el bebé entonces está siendo alimentado con fórmula en el biberón, va a tener mucha flora combinada. Tenemos alrededor de 500 bacterias, tipos diferentes de bacterias que pueden estar en el intestino. Entonces se hace una flora mixta, hay menos lactobacilos y estreptococos y esto puede causar en algún momento, si bajan las defensas del bebé, algún tipo de infección a nivel intestinal. En el adulto, bueno, ya habíamos dicho que el pH va a limitarlo. Para ver, esto también es lo mismo. La producción de vitamina K puede estar dada por bacteroides y la Escherichia coli. Listo, esto también. Bueno, aquí están algunas bacterias que están presentes en cada una de las partes del sistema gastrointestinal para que las logren entonces leer en algún momento que tengan algún espacio allí. Esto es la flora normal de la uretra. Tenemos entonces en la del hombre y de la mujer no va a ser la misma porque precisamente su fisiología no es igual. En el contacto que tiene la uretra de la mujer con el medio ambiente es mayor. Además de eso, la continuidad de la misma fisiología o fisionomía, perdón, de la mujer hace que pueda haber mayor contaminación y mayor riesgo de infección porque ustedes saben, por fisionomía está todo junto. Sin embargo, en el hombre no, por fisionomía, él tiene sus sitios anatómicos están totalmente diferentes. Y esto hace que la flora o la microbiota, perdón, en ambos, en el hombre y en la mujer, sea totalmente diferente. En la mujer puede estar la zona tapizada con estafilococos, enterococos, enterobacterias, que son las bacterias gram negativas, porque está muy cerca del recto, del intestino grueso y del recto. Entonces puede estar tapizada. Es por eso que la mujer debe tener
una limpieza, un aseo considerado pues adecuado para poder que en esa área no se multiplique y crezca irremediablemente las bacterias, lo que conduce entonces a una infección. Por eso la gente dice que en este clima, o se dice en muchos estudios científicos, que en un clima tan caluroso como el de nosotros, donde puede haber mayor reproducción bacteriana, la tendencia es a no utilizar ropa muy ajustada y no utilizar ropa, por ejemplo, la ropa interior que está hecha con otras fibras que no sean de algodón, porque el algodón es fresco, es un tipo de material que permite entonces o impide que haya tanta multiplicación porque permite entonces que haya mayor ventilación, por así decirlo. Así que todas esas cosas que nosotros hagamos influyen también en la reproducción que tenga la microbiota en nuestro organismo. Para ver, y los hongos, chicos, chicas, que son más que nada las mujeres las que padecemos estas infecciones por hongos. Los hombres muy poco, las mujeres sí. Los hongos normalmente están como microbiota en las zonas, de la vagina, etcétera. Así que el aseo es muy importante, pero no todo depende del aseo. Sí, nosotros tenemos diferentes cambios hormonales en el ciclo menstrual. En el ciclo ovulatorio que tenga la mujer hay diferentes cambios hormonales. Y cuando esos cambios hormonales ocurren y se juntan entonces con otros cambios, por ejemplo, del aseo o de la alimentación, cambia el pH de la vagina de la mujer y puede entonces esas bacterias que son los hongos normales volverse patógenos y allí comienzan entonces las infecciones vaginales por hongos, que lo más recomendable es que no se automedique, que vaya donde una ginecólogo o ginecóloga para que le haga la medicación. Eso que dice allí en la televisión, que les dicen, no, sí, tantos Canesten, ponte clotrimazol, no sé qué. Eso es muy peligroso porque no sabemos si esas bacterias no son las sensibles, por así decirlo, y pueden tener alguna resistencia y no les va a servir y usted va a poner ese tratamiento por mucho tiempo y no sabe si le va a funcionar. Así que lo correcto es cuando hay una infección de ese tipo, así como de otro tipo en el organismo, es ir al médico, por supuesto, para que nos dé entonces el tratamiento adecuado. A ver, bueno, todo esto ya se los dije, chicos. En la flora de la vagina, la niña recién nacida, vamos a tener lactobacillus, el pH es ácido. Ya cuando las niñas crecen y están más grandecitas, bueno, que son niñas, el pH va a cambiar, va a ser un pH neutro. Va a haber flora mixta con cocos y bacilos. Desde la pubertad hasta la menopausia, las mujeres van a tener un pH ácido, compuesto principalmente por lactobacillus, streptococcus. En la menopausia vuelve a ser como una niña, la microbiota va a ser mixta con cocos y bacilos porque el pH cambia. ¿Ven la importancia del pH en cada una de las etapas? Por ejemplo, aquí de la mujer. Eso hace, el pH es un factor muy predominante o predisponente, perdón, de la flora que ocupa entonces la mujer a medida que pasan los años. Para ver, ¿qué más aquí? Bueno, el tracto respiratorio. De la tráquea en adelante para abajo debe ser sitios estériles. Les había dicho que los broncos, bronquiolos y los alvéolos son estériles, igual que la pleura. Eso se llama tracto respiratorio bajo. El tracto respiratorio alto sí está colonizado entonces por lo que son microbiota. ¿Cuáles son las infecciones causadas por bacterias de la microbiota normal que pueden ellas en un momento dado volverse de comensales a oportunistas y volverse patógenas?
Por ejemplo, en las caries, los estreptococos que estén en la boca pueden, por algún motivo, producir caries, enfermedades periodontales, faringitis. Hay un caso, chicos, que siempre me llamó mucho la atención, porque nada más lo había visto como en los libros y en otro tipo de información, pero nunca tan allegado a una persona. Tengo una amiga, la amiga, bueno, es una señora mayor que yo, tiene una hija que tiene más o menos como 30 años, y la muchacha, de una simple caries que tenía, pasó a un trasplante de válvulas en el corazón. ¿Qué pasó, chicos? Cuando uno tiene, y es normal poseer caries, las caries no es nada del otro mundo. Quisiéramos pues no tener caries, pero eso depende de muchos factores también. Los estreptococos que están en la boca ingresaron por esos orificios que se producen en los dientes a los espacios entonces del mismo diente y llegaron entonces a la sangre, al sistema circulatorio. Esos estreptococos tienen una fijación, una afinidad. Cuando en circulación normal pasan por el corazón, porque ellos circulan, el lugar que más le encanta son las válvulas del corazón. Esas válvulas son las que dirigen la sangre a los otros ventrículos, etcétera, y siguen el movimiento entonces del corazón. Se alojaron allí en las válvulas del corazón y se las fueron comiendo, por así decirlo, las fueron minando, dañando, les dañaron las válvulas del corazón a la muchacha. Ella tuvo que ir a Panamá, que ese es el procedimiento, se logró con un cultivo de sangre determinar el agente causal, que era un estreptococo normal de la boca, y él le causó entonces este daño. Será una operación bastante riesgosa, pero que se le hacen a muchas personas también, en donde le colocan, pueden ser unas válvulas artificiales o hay válvulas también que son donadas de animales como por ejemplo el cerdo. Creo que la de ella era una válvula artificial que debe ser cambiada, si no me equivoco, cada 20 años. Cada 10, no recuerdo si cada 10 o 20 años, la persona tiene que volver a someterse a esa operación para hacer ese reemplazo de esas válvulas en el corazón. Imagínense eso. También tiene que tomar de por vida unos medicamentos que se le llaman, son unos antitrombóticos que hacen que la sangre esté más líquida, como por ejemplo la heparina, la warfarina. Esos medicamentos licúan, no la licúan, pero evita que haya algún trombo que se aloje en el corazón y cause algún daño. Así que por vida, como la aspirina, que te mantiene la sangre, que dice la gente líquida, así mismo, tiene que estar tomando. Por suerte la muchacha ya tenía un niño, porque también la mandaron a operarse. No puede tener, después que le pasó eso, no podía tener, salir embarazada porque es un riesgo tan grande tomar esos medicamentos para que no se produzcan coágulos o trombos y la persona entonces dar a luz porque por algún motivo podía morir por una hemorragia. Por suerte ya tenía un niño, se quedó con su niño. Pero bueno, ahí está la muchacha, hace de todo, hace ejercicio, trabaja, estudia, hace una vida normal, nada más que tiene su cicatriz allí y el recuerdo de que le costó bastante esa enfermedad porque casi muere. Así que esos estreptococos producen esa inflamación o ese daño en las válvulas del corazón que se llama endocarditis y uno la determina con un cultivo de sangre. Y causan sepsis, que es la presencia de bacterias también en la sangre. Bacterias normales pueden causar neumonía si se vuelven oportunistas, algunas pueden causar gastroenteritis o infecciones urogenitales, también si se vuelven ellas oportunistas.
algunos abscesos en la piel. Ustedes ven que de repente uno está normal y no tiene nada y de repente hay una ronchita, hay una cosa. Bueno, ellos producen, los estafilococos pueden producir ese tipo de absceso en la piel. Simplemente cambiando ciertas cosas o costumbres de las personas, el pH, la comida, el sistema inmunológico, eso puede hacer que cambie entonces nuestra microbiota normal. Bueno, chicos, esto aquí les puse todas esas bacterias, pero las leen cuando ustedes tengan la oportunidad. Igual yo no se los voy a poner en un parcial porque no tiene sentido que usted se aprenda ese montón de bacterias si usted no sabe cómo son esas bacterias. Por eso nada más yo les digo, por ejemplo, cocos gram positivos en cadena, cocos gram positivos en grupo, porque ya ustedes sí saben de eso, lo han visto, por lo menos lo hemos visto aquí en la clase. ¿Algún comentario acerca de la clase? No, hoy no tenemos taller, así que los voy a dejar tranquilos por hoy, sin taller. Y si no tienen ningún comentario acerca de la clase, entonces nos veríamos el otro lunes, Dios primero. Está bien. Está bien, gracias. Que estén